Bueno, muy bien, voy a conversar con Alberto Salgado, ex procurador supranacional, ex dirigente y militante aprista. Vamos a conversar con él. Me dice la producción que está en Estados Unidos. Qué gusto saludarle, señor Salgado. ¿Me escucha? Buenos días. Muy buenos días, amigo Manuel Rosas. Efectivamente, estoy hablando aquí desde Washington. Qué gusto saludarle. Estados Unidos. Bueno, sí, efectivamente. Sí. Ok. ¿Cuál es su opinión, cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en Perú y concretamente este asunto relacionado con Alan García, su pedido de asilo, el tema pendiente de investigación para lo que corresponde a estos temas de la trama, señor Salgado? Bueno, gracias por la llamada, amigo Rosas, y un saludo a todos sus oyentes. Efectivamente, ayer, y en lo concreto, remití un correo electrónico al presidente Tabaré Vázquez, de Uruguay, y hoy día, al mediodía, estaré aproximándose a entregar la carta personalmente a la Embajada de Uruguay aquí en Washington, en la cual le señalo varios puntos importantes y en la cual le solicito al presidente que a la brevedad posible deniegue, repito, deniegue la solicitud de asilo hecha por el ex presidente, por el señor Alan García Pérez, que el día sábado de la noche entró sigilosamente a la Embajada de Uruguay, luego de haber anunciado al país que se allanaba al arraigo que había ordenado el juez de 18 meses en el Perú y que no tenía ningún problema. Entonces, algo ocurrió en ese sábado, es lo que le digo al presidente de Uruguay, que Alan García decidió que era creer o decir que creía que era un perseguido político, y sobre esa base es que ha invocado la Convención de 1954 sobre derecho de asilo, que no es de ninguna manera pertinente, que no es aplicable y que no es un caso en el que se puede invocar porque dos cosas importantes. Una, en el Perú estamos viviendo efectivamente, es una democracia precaria con instituciones que no funcionan o funcionan mal, donde hay contratos leoninos en perjuicio, como usted acaba de mencionar, el tema de los peajes, y esto viene ya de larga data, y en la cual también hay responsabilidades actuales, ¿no? Incluso del exalcalde Castañeda, de la exalcaldesa Villarán, etc. Pero aún con todo eso, el Perú en este momento, en cuanto se refiere a derechos civiles y políticos, es una democracia que está tratando de recuperarse y superar esta corrupción metastásica que ha estado golpeando durante años al pueblo peruano. En ese contexto no existen tanques por las calles, no existen soldados con armas en ristre, los trabajadores y empleados van con relativa tranquilidad a sus labores y los dirigentes sindicales no temen ser detenidos por ningún grupo paramilitar ni ser ejecutados. Los estudiantes universitarios asisten a las universidades. Existe una prensa libre relativamente en la medida de las posibilidades económicas. En consecuencia, alegar como está alegando civilinamente el señor García ante el gobierno y el Estado de Uruguay, que está perseguido políticamente porque no existen garantías para un debido proceso, es una realmente falsedad, es un agravio y es una infamia. Entonces, lo que le explico al presidente Tabaré, amigo Rosas, es que siendo esa la situación, el otro aspecto es que el señor Alan García en este momento es sujeto procesal, está en condición de investigado, y él luego, durante meses, de no haber dicho que hay persecución política, alega esto para, como un pretexto, inventando una persecución política y a efectos de evadir la acción de la justicia. Entonces, esto es una situación que compromete seriamente el prestigio del Estado uruguayo, del gobierno uruguayo, y que pone realmente sobre la mesa situaciones sobre las cuales van a tener que decidir allá en Uruguay, si es que le creen a este señor, que no hay condiciones para creerle, porque están todos los elementos fácticos para determinar que no existe persecución política. Hola. Se fue la comunicación con Alberto Salgado, ex procurador supranacional y ex dirigente y militante aprista, que está señalando que le ha enviado una... Bueno, estaba con un correo enviado y va a enviarle una carta ahora. Va a hacerle llegar a través de la Embajada de Uruguay en Washington hasta este país para que Tabaré Vázquez pueda revisar. Una opinión que probablemente tenga, por cierto, cierta relevancia. Señor Salgado, le estaba escuchando, por supuesto, su argumentación. Ahora, es un poco complicado
ponernos en el escenario de un Uruguay negando, ¿verdad? Por su tradición y además porque a la tradición hay que añadirle otra cosa, que es el tema Odebrecht y que es el asunto de la postura. Uruguay no ha firmado el acuerdo de colaboración que 11 países afectados han firmado en el tema específico de colaboración absoluta para el esclarecimiento de lo que ha pasado en Odebrecht. Y ahora, con lo último que se ha conocido, que la banca privada de Andorra, que lamentablemente, como todo el mundo sabe, y esto digo mundo, literalmente hablando, que está metido en mucho blanqueo de dinero, tendría intermediarios con gente del más altísimo nivel, como por ejemplo el hermano del expresidente Sanguinetti, y en fin, no sé, hay varias cosas, y además el conocimiento personalísimo de Alan García con el actual presidente, que han coincidido en mandatos, con el embajador actualmente que ha sido vicepresidente en su momento y que por supuesto también han tenido relación personal. Daría la impresión de que es casi un hecho que definitivamente Tabaré Vázquez, en nombre del Estado uruguayo, termine aceptando este asilo, ¿no? ¿Habrá alguna posibilidad de que la comunidad internacional, desde ONU, desde OEA, puedan de alguna manera expresar algún tipo de desavenencia con esta posible decisión? Bueno, yo tengo mis dudas si es que ya el gobierno de Uruguay ha tomado una decisión con respecto a esto. Tenga presente, amigo Rosas, que al interior, efectivamente, como usted dice, del gobierno uruguayo y del Estado de Uruguay y de la sociedad uruguaya, hay posiciones muy claras y muy contundentes con respecto a rechazarle esta movida que hace el señor Alan García de presentarse como un perseguido político, porque saben que no lo es, y porque siendo mayormente una sociedad leída, culta, pues se dan cuenta claramente del subterfugio que está detrás de esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente hemos tomado conocimiento de que Uruguay no firmó este convenio que han firmado los otros países latinoamericanos para combatir la corrupción y concretamente colaborar y cooperar en el tema Odebrecht, lo cual es un enorme signo de interrogación y habría que ver cuál es el motivo ya con pruebas y efectivamente ir avanzando. Uno puede especular. Pero en lo que se refiere a concederle asilo al señor García en el contexto que estamos mencionando, que conocemos en el Perú y en América Latina, pues sería, creo yo, un grave baldón contra Uruguay, una grave falta en el sistema interamericano y sobre todo, recordemos que en abril de este año en Lima se firmó el compromiso de Lima contra la corrupción y por la gobernabilidad democrática. Entonces, lo cual firmó el mismo Tabaré Vázquez. Entonces, realmente sería prácticamente un escándalo continental si es que el presidente Tabaré Vázquez ordena y dispone que se le dé asilo al señor Alan García, diplomático, y luego presione por un asilo territorial, ¿no? Y que presione porque se le dé el salvoconducto. Yo no deseo ponerme en esa hipótesis, quiero esperar, ¿no? A ver, observar qué es lo que ocurre, pero me parece que es difícil, ¿no? A lo que se expone, y es muy consciente el presidente Tabaré Vázquez y su entorno de gobierno, de concederle asilo a una persona, ¿no? Porque eso significaría cuestionar al Perú mismo. Eso significaría decir que el Perú es una dictadura o es una democracia disfrazada de dictadura, cuando usted muy bien ha dicho, lo he escuchado bien, con precisión. Aquí no existe una dictadura, no existe una estructura paramilitar, no existe un servicio de inteligencia que husmea y que chuponea a peruanos y a ciudadanos que son enemigos del gobierno o adversarios del gobierno. No existe nada de eso, existen otro tipo de problemas, pero el principal problema es que Perú está luchando, una democracia frágil, contra la corrupción, y lo que existe es el hartazgo de millones de peruanos que repudian a ese Congreso en más del 90% y que rechazan la acción delictiva de esos expresidentes que han defraudado la confianza popular y que se han hecho multimillonarios efectivamente con estas acciones facilitadas por esta empresa delictuosa o delictiva como Odebrecht, que tenía su caja de dinero sucio con la cual coimeaba en millones de dólares pues, a los señor Salgado, ¿no? Puedo dejar de hacerle una pregunta de tipo política y partidaria. ¿Qué pasa con el APRA? ¿Qué pasa con el APRA de Haya de la Torre? ¿Qué pasa con esa APRA limpia? ¿Qué pasa con esa APRA que ha constituido y ha construido historia de entrega, de martirio, de construcción de país en lo decente? ¿Qué pasa con esa APRA que termina idolatrando a quien casi ha diezmado al APRA? ¿Qué respuesta política hay a eso? Por ejemplo, una cosa concreta, y lo voy a decir de manera un poco dura y tajante.
No he visto mayor acto antipatriótico en los últimos años que lo hecho ayer por los 5 parlamentarios del APRA, poniéndole al Perú en la condición deplorable de Venezuela, intentando vender un Perú dictatorial, intentando vender un Perú que por supuesto solo responde al molde chavista. Y eso no responde a ningún mínimo escrúpulo de cariño por la patria. Pero bueno, se puede entender de Alan y quizá de los 5 parlamentarios y quizá de 7 u 8 que han gozado del poder de García en el último gobierno, quizás en el primero. Pero ¿qué pasa con el pueblo aprista? Ese que ha tenido, o debería por lo menos tener esa esencia de combate, de prolijidad de allá de la Torre. Bueno, como no sé si usted sabe o quizás sepa, amigo Rosa, yo recorrí el Perú 2 veces y fui precandidato o candidato a la Secretaría General del partido cuando Alan García tenía todo el poder, era presidente de la República y gobernaban el Poder Ejecutivo y estaba la cúpula de él. Y yo era un funcionario en derechos humanos y tuve un problema muy serio de corrupción que no estaba dispuesto yo a avalar y por eso terminé peleando con el gobierno de García, con el señor Mulder y con el señor del Castillo, y eso ocurrió pues desde el año 2006, y luego escribí un documento, un manifiesto a los apristas, y recorrí todo el Perú 2 veces en esa condición durante 3 o 4 años, amigo Rosas, y esa APRA de Haya de la Torre, o simplemente está dormida en este momento, o ya desde el punto de vista estructural, en el PAP ya no existe esa APRA con tradición y con mística, donde aun con los errores históricos que pudieran haberse cometido, pues a nadie podía habérsele acusado en esos años de la Torre de ladrón, ni de corrupto, ni de sinvergüenza, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable que ha ocurrido bajo la conducción del señor García y de su entorno de incondicionales, porque entre ellos se avalan a García y García lo sigue avalando, y ha salido este esperpento que han declarado ayer, como usted menciona, esos 5 congresistas de pretender poner al Perú al nivel de Venezuela, de esas dictaduras brutales, lo cual sabemos que no es de ninguna manera cierto. Entonces, pero esto refleja efectivamente la gravísima crisis que a mí, y yo lamentablemente no me gusta decirlo, lo dije o lo escribí, pero así fue, y esto es un tema que tiene que ver con ir a las raíces mismas y cohesionar nuevamente a ese pueblo, a los hijos y a los nietos, ¿no?, de esos apristas que forjaron un gran movimiento, de lo cual se han burlado este señor García y su cúpula, y han utilizado más bien para enriquecerse y hacerse millonarios. Le han sacado el jugo a la política, le han sacado el jugo al APRA, y estas son las consecuencias. Es una lucha permanente que yo la conozco muy bien, amigo, porque he estado en las entrañas mismas, y eso supone, y lo digo con autoridad relativa que me da el haber luchado durante años en esa circunstancia, porque conozco los males y lo pernicioso y las estratagemas no infames que emplea esta gente para mantenerse en el poder y encubrir los delitos y encubrir las malas acciones contra el Perú. Correcto. No tengo una receta. Sí, le entiendo perfectamente. Para eso, pero hay que ponerlo en debate, ¿no? Eso es lo más importante. No hay receta de verdad porque no hay fórmula mágica. Lo que hay que poner es en debate. Dentro del aprismo me imagino la necesidad de cerrar este capítulo oprobioso e ir a navegar, a bucear, a buscar eso que han sido los principios fundacionales, inspiradores de esta APRA auroral de los años 20 en México y de los años 30 en el Perú. Sí, quizá sea hoy necesario para poder establecer una diferencia entre lo que es aprismo y alanismo. Le agradezco muchísimo a Alberto Salgado, ex militante aprista y ex procurador supranacional, respondiendo a nuestra comunicación desde Washington en los Estados Unidos. Muchas gracias.